Esta predicación la titulé la novia de Jesucristo, y vamos a comenzar en la carta a los Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 5, y dice así la palabra de nuestro Señor: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para que vayamos entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es el que Él nos escogió desde antes que nosotros llegásemos a este mundo. Y el propósito es para que viviéramos sin mancha, sin pecado, sin arruga delante de Él, como su pueblo, como su iglesia y como su novia. Esto no es casualidad de lo que hoy estamos, por lo cual hoy estamos aquí en su casa, alabándolo y exaltándolo. Esto ya viene desde antes de que todas las cosas fuesen creadas. Ella nos tenía en su corazón, preparando la venida para cada uno de nosotros aquí a este mundo. Y el plan y el propósito por el cual Él nos tenía ya predestinados desde antes de la fundación del mundo es para que viviéramos en santidad y para que camináramos en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, como su novia, como su iglesia, cada día tenemos que esforzarnos para guardarnos y mantenernos en su plan y en su propósito, no en tu voluntad, en su voluntad, porque es su voluntad la que nos ha alcanzado, es su gracia, es su amor, es su misericordia. Y esa voluntad que Él tiene preparada para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Antes de que todas las cosas fuesen creadas en el mundo, tú ya estabas escrito en el libro de la vida. Tú ya te llamabas como hoy en día te llamas. No es casualidad el nombre que tienes. Ese nombre que tienes es porque Dios ya lo tenía preparado para cada uno de su pueblo, para cada uno de su iglesia. Y la causa es en el amor. ¿Sí? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. El Padre fue el que nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Jesucristo. O sea, ¿cómo viene el orden divino de nuestro Padre? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Primero fue el Padre, después fue Jesús, y hoy es el Espíritu Santo el que está obrando en los corazones, en los pueblos, en las naciones de la tierra, porque solamente el Espíritu Santo tiene el poder para convencer de todo pecado y de toda maldad. Aquí no se trata del pastor, no se trata del evangelista, no, se trata del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te conmueve y te redarguye, Él te va a convencer de todo lo que tú estás realizando, si es que lo que estás haciendo no está bien delante de sus ojos, para que te endereces y te sometas a su voluntad. Porque solamente podemos decir que somos hijos de Dios cuando estamos cumpliendo su plan y su propósito, caminando en su voluntad. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nosotros estamos haciendo lo que nosotros queramos, caminando como nosotros pensamos. Eso no es ser un cristiano, eso no es ser un hijo de Dios. Ese es ser creación
del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? No es que seas hijo, porque el hijo escucha al Padre y lo obedece. Ahora Él nos bendijo con toda, no dice con una, con toda bendición espiritual en Cristo. Porque el que reconoce a Jesús, reconoce al Padre y al Espíritu Santo. Si tú fuiste restaurado a través de que recibiste a Jesucristo en tu corazón, ya no debe ser tú, debe de ser Jesús en tu persona. Ya tu voluntad queda a un lado. Ahora es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nos lleven a ese plan y ese propósito que Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. No para que seamos hijos, para pasar una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús de Nazaret. Porque a través de la obediencia, el Padre le dio toda potestad, le dio toda autoridad a Jesucristo a través de la obediencia. Y si tú eres obediente, así como nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y de cruz, Él te va a empoderar para llevarte a ese destino final y glorioso que Él tiene preparado para cada uno de su pueblo, para cada uno de sus hijos y para su novia, que es la iglesia de Jesucristo. Tristemente hoy en día las grandes iglesias se han corrompido porque no han seguido a Jesús, están siguiendo a un hombre. Personas que no tienen humildad, que se dicen ser pastores, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, cuando las iglesias que edifican cuestan millones de dólares, siendo que en Centroamérica, en México, no hay lugares para predicar su palabra. Y estas personas con ese ego, con esa soberbia, quieren mostrarle al mundo que ellos son los mejores. Y de Dios no tiene nada, porque para tener de Jesucristo tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Él, siendo dueño del oro, de la plata, del mundo su plenitud, Él se despojó de todo y se hizo hombre. Él no se aferró a las cosas del mundo, a como hoy en día el hombre se está aferrando a los deseos de su voluntad. Es triste que la iglesia de Jesús hoy en día se esté corrompiendo a grandes rasgos porque no están siguiendo a Jesús. Hoy la iglesia en esos lugares donde se predica están siguiendo al hombre, porque el hombre los tiene dormidos. Ese hombre, esa persona que le está predicando, enseñando herejías, no les está enseñando el evangelio del reino, les está enseñando que den los diezmos, que den las ofrendas y que Dios va a hacer. No, Dios no te pide eso. Dios te pide tu corazón. Y que conozca la verdad, porque la verdad te va a sanar, la verdad te va a libertar, la verdad te va a llevar a otro nivel. No es como esos hombres lo están enseñando. Y hoy la iglesia de Jesús, por seguir a ciertas personas con tales nombres, tanto el que está ministrándoles como la iglesia que está escuchando, están fuera del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el evangelio del reino hay poder, y eso es lo que Él nos capacita, poder, no una religión, no una tradición, no una costumbre. Por eso hoy en día la iglesia cristiana ya está pareciéndose a la católica en muchas cosas, muchas, está haciendo lo que la iglesia católica está haciendo. No se guarda, no, también quiere vivir en el mundo, en la inmundicia, en los deseos de la carne, en el deleite, en las pasiones. Eso no será un cristiano.
Y Jesús no viene por ese tipo de novia. Él viene por una novia que se guarde, que se cuide, que se ame. Porque cuando tú te amas, tú sabes amar. Si tú no te amas, tú no tienes amor. ¿Qué vas a darle a tu prójimo? Lo primero que tienes que aprender es amarte. Porque cuando tú aprendas a amarte, te vas a cuidar de no comer lo que puede perjudicar tu cuerpo, lo que puede dañar tu cuerpo, que puede dañar tu alma. Porque este cuerpo y esta persona tiene un dueño y su nombre es Jesús. Él viene por su iglesia y nosotros somos esa iglesia. Si estamos caminando mal, hay que ponernos a cuentas. Hay que pedirle a Dios que nos perdone y que nos permita caminar en su voluntad, para así poder alcanzar y llegar a ese destino glorioso y final que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Él no nos rescató de las tinieblas nada más porque sí. Él nos rescató con un plan y un propósito específico. Ser hacedores, ser adoradores en espíritu y en verdad. Él los anda buscando, pero no los encuentra. Porque hay adoradores más de su persona que adoradores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tú entiendas que tú no naciste por ti mismo, que tú naciste porque a Dios le plació que tú estuvieras en este mundo. Si tú tienes un corazón agradecido, tú te vas a postrar, tú te vas a humillar y tú le vas a pedir dirección al que todo lo puede, al Dios de los imposibles. ¿Qué cosa hay en tu vida que no puedas realizar? Si en nuestro Señor todo lo hay, en nuestro Señor todo lo puede. Tenemos que tomar decisiones radicales. No estar ahí que poco a poquito, todo completo. Porque no sabemos si el día de mañana podamos abrir los ojos. Y si hoy es el día en el cual el Señor está hablando de tu corazón, no lo endurezcas. Pídele perdón y ordena tu vida. Pídele que Él sea que guíe tus pasos por senda de justicia, por amor de su nombre. No porque seamos merecedores, no. Por amor de su nombre, por ese amor sin medida, Él pagó el precio por toda la humanidad. No por la iglesia cristiana, no, por toda la humanidad. Porque Él no hace acepción de personas. Ya en la iglesia cristiana han tomado tantas cosas desordenadas, como los gobiernos de una nación, de un estado, de un municipio. Todos los colaboradores llegan con corbata, llegan con traje. ¿Y qué es lo que hace hoy la iglesia de Jesús? También los líderes con corbata, con traje, el pastor con carros de lujo, mientras que las ovejas muchas de las veces no tienen ni en qué transportarse para ir a recibir la palabra. Es triste lo que hoy en día está aconteciendo en la iglesia de Jesús. Y todos aquellos que se están vanagloriando a través de... deben de dárselo a su prójimo, al que no tiene, para que no haya tanta desigualdad. Si yo tengo, ¿por qué no le doy al que no tiene? ¿Por qué no bendigo al que no tiene un taco? ¿Por qué no le doy de lo que Dios me ha dado por gracia una palabra de vida? Todas las cosas tenemos que hacerlas conforme a lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Porque todo lo que hagamos que no esté escrito, eso ya no es nada de Jesucristo nuestro Señor. Pasemos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Y dice así la palabra de
a la carta a los Colosenses, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú eres un cristiano, tú debes de crecer. Y donde no hay crecimiento espiritual, ahí no está Dios. Porque el crecimiento solamente viene de parte de Jesús. Él pone el querer como el hacer y Él es el que da el crecimiento. Si no hay crecimiento espiritual en tu vida cristiana, te tengo que decir que no tienes a Dios en tu vida. Que nada más tienes una religión y una tradición y una costumbre, un hábito que ya te formaste de estar sentado en una silla, creyendo y pensando que con eso es más que suficiente. Y es una gran mentira. Nosotros como cristianos tenemos que ir como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Tenemos que ir creciendo y caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Jesucristo nos hizo más que vencedores, no porque nosotros hayamos vencido, Él venció y nos hizo más que vencedores. Y el fruto lo tenemos que dar a través de un testimonio bueno, un testimonio agradable. ¿Qué testimonio estás dando como hijo de Dios? ¿Qué dicen de ti la gente que no te conoce? Los vecinos. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Es agradable? ¿O eres la persona que causa tristeza y dolor al corazón de nuestro Señor Jesucristo? Que por tu persona y por tus malas decisiones, el nombre de Jesucristo nuestro Señor esté siendo vituperado. Tenemos que entender, Jesús no viene por ese tipo de personas, va a venir para juzgarlas y ponerlas en el lugar que les corresponde. Tenemos que agradar a nuestro Señor en todo. No ahorita sí, al rato no, mañana sí. No. Tenemos que pedirle que forme un hábito, un estilo de vida en nuestras personas, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para que seamos los mismos en la iglesia, los mismos en nuestro hogar y los mismos en donde nos desarrollamos la fuente de nuestro trabajo, donde quiera que andemos, agradándole en todo. ¿De cuál les eres? ¿De los que les agradan o de los que le desagradan? ¿Eres aprobado delante de sus ojos o eres una persona reprobada delante de los hombres aquí en la tierra y delante de su trono de la gracia? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Realmente te estás preparando? ¿Te estás guardando para cuando el novio venga? Y venga por su iglesia. Él viene por una iglesia radiante. Él viene por una iglesia gloriosa, no por una iglesia frustrada, no por una iglesia fracasada y derrotada. No. Él nos dio el poder y nos dio la autoridad a través de su palabra. Agradándole en todo, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. No crecer en lo que tú crees, no crecer en lo que tú piensas, no, en el conocimiento de su palabra. Por eso dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Practica lo que te está enseñando tu Padre. Y eso te va a llevar a otra dimensión. ¿Quieres tener la bendición? Camina en su voluntad.
Practica su verdad. ¿Quieres ser sanado? ¿Qué quieres? Al que cree, dice su palabra, que todo le es posible. Todo. Y al que no cree y al que no obedece, pues nada. Nada. Porque el pecado te constituye un enemigo de nuestro Señor Jesucristo. No eres su amigo, eres su enemigo. Porque Él no es que está guiando tus pasos. El maligno es el que toma el control de tu vida. Y a Él es al que le obedeces y a Él es al que estás esclavizado. Tenemos que tomar decisiones radicales ya. Porque los días están pasando. Y las cosas cada día se están corrompiendo más. Si no enseñamos a la iglesia de Jesús a que tenga temor y que camine en ese plan y ese propósito divino y celestial. Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y esa es la causa por la cual los días se están acortando. Si no, de iglesia no se llevaría a nadie, mi amado. A nadie. Solamente se va a llevar a los que estén bien cimentados y arraigados en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos y yo me digo que yo me cuento, porque yo tengo una identidad, sé de quién soy. O sea, yo sé de quién soy, sé por quién estoy viviendo. Y es el fundamento que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Y por eso me cuento que solamente somos los que vamos a disfrutar las bodas del Cordero. En su momento va a ser. Y por lo pronto me guardo de toda inmundicia. Porque para mí es mejor vivir una eternidad con el Rey de Reyes que vivir una temporada en el mundo y toda la eternidad en el lago de fuego. Cuando la gente, el cristiano, tiene los sentidos espirituales ejercitados despiertos, ve la vida de esa manera. No porque no quiera vivir. Sí quiero vivir para hacer su voluntad y para disfrutar de todas las bendiciones que Él nos esté dando. Pero no para vivir en la inmundicia. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Quieres ser fortalecido con todo poder? Obedece su palabra. No dice con debilidad, no, poder. En el evangelio del reino hay poder y la iglesia es lo que Jesucristo está empoderando. No para que estés tropezando y cayendo y enfermándote y que estés sobreviviendo en este mundo. No. Esa no es la causa y ese no es el propósito de nuestro Señor. No dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Se entiende la palabra y pídele perdón a Dios si no lo has obedecido. Él es el que nos fortalece con todo poder. Él es el que nos va equipando, nos va preparando para hacer su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. No solamente con nuestros hijos, con nuestra familia, sino con nuestro prójimo, al que no conoces, porque ahí es donde Dios pesa los corazones. Porque los del mundo también lo hacen. Si es su hermano de sangre, si es su mamá, también lo hacen. Con la gente que no sea nada de ti, que sea un hermano espiritualmente hablando. Que con él te despojes, aún con aquel que no conoce, que camine ignorante de las cosas de Dios, para que seas un buen testimonio. Con su glorioso poder.
Él es el que nos reviste, es su poder, es su deidad que habita en forma corporal, de los pies a la cabeza, en la vida de cada uno de sus hijos. La iglesia no está empoderada, ¿por qué? Porque está siguiendo tradiciones, está siguiendo costumbres, enseñanzas de hombres. Y no hay tragedia más triste que ser engañados y manipulados. ¿Sí? Hoy en día te enseñan que si tú no llevas los diezmos que cuando vas a la iglesia tú tienes que traer los diezmos y tienes que traer tu Biblia. Tú tienes que traer este corazón abierto y dispuesto para escuchar las palabras de tu Padre. Y que ya no estén escritas en tablas de piedra, sino que queden escritas en lo más profundo de tu corazón. No de tu mente, porque de tu mente se te olvidan, de tu corazón. Y de cada que vengas a la iglesia, debes de venir con esa perspectiva. De que tu Padre te va a hablar, de que tu Padre te quiere enseñar y te quiere empoderar. El problema es que si tú no lo quieres, tampoco te va a obligar. Y ese va a ser tu problema. Y tú solo lo vas a pagar. Porque Él tampoco no va. Nadie mete las manos por alguien que no está haciendo lo bueno. Vas a poner tu vida por aquellas personas que realmente son honestas, que son fieles. Por una persona corrompida no hay sentido. Y tenemos ese poder glorioso que nos da la paciencia, porque el que nos inunda de su paz que sobrepasa todo entendimiento, nada más es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perseverar con esa paciencia hasta el día final. Que no diga, hijo, hasta aquí se terminó tu vida en este mundo. Vayámonos. Y no que venga el enemigo y te robe. Te estoy hablando de tu vida. Que vengan y te maten. Que te secuestren y te degollen. No. Que sea hasta ese final glorioso cuando digas, Señor, ya se cumplió tu tiempo aquí en la tierra. Ok, ahora vámonos. Es lo más glorioso que puede haber aquí en la tierra para el ser humano. Si nosotros lo entendiéramos, diríamos, heme aquí, Señor. Haz lo que tú quieras de mí. Enséñame y prepárame, facúltame para hacer tu voluntad. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado, Él nos ha preparado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él te está preparando. Él no te va a hacer un neófito, una persona torpe, no. Él te va a abrir los sentidos espirituales, Él te va a dar inteligencia, Él te va a dar sabiduría, Él te va a poder para hacer riquezas de una manera correcta y ordenada. Cuando tu mente, tu Padre te labra, entonces sí podrás soñar, despierto y dormido. Por eso la iglesia no sueña, no tiene sueño, no tiene visión, no tiene ilusión. Pero yo sé que mi Padre es el que nos está equipando. Él es el que nos está preparando. Y qué gozo, qué honor tenemos, que nuestro Padre se esté ocupando de sus hijos. Pero si tú no lo entiendes y no lo quieres reconocer, allá tú.
O sea, es un honor que nuestro Señor, después de todo lo que fuimos, después de todo lo que hicimos, hoy en día tenga esa ilusión en la vida de cada uno de sus hijos. Si tú no entiendes, si tú no tienes un corazón grato y despierto, es porque tienes un corazón de piedra y un corazón entenebrecido. Una mente oscurecida, llena de tinieblas, llena de orgullo, llena de maldad, llena de soberbia. ¿Qué tienes de Dios? ¿Qué te ha enseñado tu Padre? ¿Qué te ha llevado a otro nivel? ¿Qué te ha llevado a otra dimensión? Porque cuando te lleva en otra dimensión espiritual, también te va a proveer todo tu cuerpo sano. Cuando Él te está equipando espiritual, Él te está sanando corporalmente y te está bendiciendo económicamente y te está proveyendo materialmente. Ese es el orden que Dios nuestro Señor ha establecido a través de su palabra. Cuando tu alma esté plena, llena de la deidad del Espíritu Santo, este cuerpo se va a someter, va a quedar atado y no vas a tener luchas. Ese va a ser tu estilo de vida. Que pase quien pase, haya lo que haya, tú sabes lo que debes de hacer, porque lo que hagas, tú sabes para quién lo estás haciendo, para tu Padre que está en el cielo, que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, y que ante Él no nos podemos ocultar. Y nos trasladó al reino de la luz. Qué honor glorioso. Cuando nosotros estábamos en la oscuridad, cuando estábamos sin esperanza, sin vida, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿De dónde te trasladó? ¿A dónde? ¿Dónde estábamos? Estábamos en la oscuridad, estábamos sin esperanza, estábamos esperando a que ahora llegaba el enemigo y nos matara. Pero gracias a su voluntad, gracias a su amor y a su misericordia, Él te tomó y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesús. Él es el Padre de la luz, y cuando la luz llega, dice su palabra, que las tinieblas huyen. Si realmente tú entiendes lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de su palabra, este cuerpo debe estar lleno de luz, lleno de resplandor. Así como radiaba su cara de Moisés, así debe de radiar nuestro cuerpo y nuestro ser, Jesucristo. Que ya no vivimos nosotros, mas Jesús es el que vive en nosotros. Él es el que quitó nuestros pecados. Cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él nos purificó, nos santificó, nos lavó y todos los pecados los arrojó al fondo de la mar. ¿Qué has hecho tú? Que sepa, yo no he hecho nada. Él es el que ha hecho todo en mi vida, en mi casa y en los que quieren que lo haga. El hombre no está facultado para hacer las cosas. Todo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él te quitó los pecados. Él te vino a dar vida y vida en abundancia. Él no te vino a enfermar. Si tú no lo entiendes, es porque estás en el lugar equivocado. Si tú estás sobreviviendo, de igual manera, hay que entender la palabra. Porque cuando Jesús nació en el pesebre, la palabra nos enseña que vinieron
los sabios del oriente y le llevaron oro, le llevaron plata, le llevaron mirra, le llevaron lo mejor porque entendieron bien quién era. Si tú lo entiendes, todo eso es lo que tiene nuestro Señor para su iglesia, para sus hijos. Eso fue lo que dijo el Padre a Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Él quiere complacerte con lo que tú necesitas, pero Él no puede transgredir lo que ya estableció en su palabra. Tú tienes que someterte a través de lo que Él ya tiene escrito. Veamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Veamos una vez más que es el Padre. ¿Quién es el que nos mantiene firmes en Cristo? Es el Padre de las luces. Jehová de los ejércitos es su nombre. Que lo entienda la iglesia y lo asimile, y que lo atesore sobre todas las cosas en su corazón. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió. Esta es la carta de Pablo. ¿Sabes quién es el que me mantiene firmes? Tanto a mí, que yo te estoy predicando, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Eso es lo que decía Pablo. Él me mantiene firme a mí y te mantiene firme a ti. No dice que Él era en sus fuerzas, no dice que era en su capacidad, en su habilidad, no. Él estaba hablando de un orden, de una autoridad divina y celestial, no terrenal, como hoy en día lo quieren implantar. Es Dios todopoderoso. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él nos selló, Él nos dio las arras de su Espíritu, y las arras de su Espíritu están establecidas en nuestra vida. Es su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Él nos las dio. Y ese es el compromiso que el novio adquirió con su novia. Él como nuestro novio y nosotros como su iglesia, Él nos dio las arras de su Espíritu. Léale en la Reina Valera y ahí lo va a encontrar. Efesios capítulo 1, versículo 14, ahí lo va a encontrar. Las arras del Espíritu se los dan cuando uno adquiere un compromiso con alguien, para cumplirlo, no para incumplirlo. Y ese compromiso que nuestro Señor hizo con su iglesia, Él lo va a hacer hasta el final. Si tú no lo entiendes y tú no lo cumples, tú eres el que vas a terminar fuera del plan y de ese propósito. ¿Sí? Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Contigo, conmigo, sin ti, sin mí, pero Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Él ya la estableció en su palabra. Él ya no puede cambiar las cosas que ya están escritas. Que las puede cambiar, pero si Él las estableció, es porque así es. ¿Sí? Por eso decía, ¿qué puede hacer el rey David? ¿Qué puede hacer el justo si los mandamientos fueron transgredidos? O sea, lo que Él ya estableció fueran transgredidos. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada.
Por eso nosotros tenemos que caminar en su justicia y en su verdad, porque todo lo que Él estableció, Él lo va a hacer. Tarde, temprano, ahorita, al rato, mañana, solo Él sabe. Él lo puso, no porque tú se lo pediste, Él te lo puso como un compromiso. Eres propiedad mía. Y las arras del Espíritu, cuando se está casando el novio con la novia, se le entregan. En un compromiso que adquiere tanto el uno como el otro. ¿Estás tomando tú tu compromiso así como Jesucristo ya lo hizo con nosotros? Porque Él ya lo hizo. Él ya nos dio su Espíritu Santo. Ahora, ¿tú estás adquiriendo ese compromiso que te corresponde? ¿O todavía le sigues coqueteando al mundo? Imagínese nada más que usted tenga un compromiso con su novio aquí en la tierra y que le salga un fulano, y que hay muchos casos que hoy en día se dan así. Pero en tiempos y décadas atrás no era así. Ese compromiso se respetaba y se cumplía. Porque hoy en día la juventud, tanto los padres como los madres, ¿qué les enseñan? No les enseñan nada, porque no conocen nada. Y cada quien hace lo que le place, como quiera, vive como quiera. Por eso es el momento que hoy los matrimonios jóvenes se sometan a la voluntad de Dios, para que esos matrimonios o familias jóvenes puedan enseñar a sus hijos en el camino de Jesucristo, para que esos niños crezcan y se cimienten en la roca inconmovible que es Jesucristo, y para que pueda haber una renovación y una transformación de generación en generación. Tristemente está caminando la iglesia así. Hay que enseñarle a nuestros hijos, porque va a venir un cambio, es donde va a venir un cambio. De que al día de mañana nuestros nietos sean amadores de Jesucristo, y nuestros descendientes que vengan. Esa es la única forma en la cual Dios puede obrar en la vida y en los corazones de los hijos de los hombres. Ella nos selló con las arras de su Espíritu. ¿Estás adquiriendo tú ese compromiso tal y como Él ya lo tiene? Porque Él ya lo estableció. ¿Y tú lo has tomado tal? ¿Lo has tomado como tal? ¿O lo has tomado como que? Pues no es nada. Cuando la iglesia entiende el plan y el propósito de Dios, se guarda, se cuida, se protege, se ama. Porque Jesús va a venir por su novia. Y qué grato es que estemos preparados, que estemos capacitados para recibir al que todo honor y toda gloria merece. Él es digno de todo. Él es merecedor de todo. ¿Acaso eres merecedor de ser la novia de Jesús? ¿Eres digno? Examina tu vida. Si realmente tú estás adquiriendo ese compromiso que tienes con Jesucristo, que Dios te siga bendiciendo y te siga abriendo los ojos de su entendimiento, para que puedas ver y comprender ese plan glorioso que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual Dios te escogió. Hay un propósito por el cual Dios te tomó para que seas su oveja, para que seas su hijo. Somos descendientes de nuestro Señor. Somos carne de su carne, somos su pueblo escogido. Somos de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. No somos ajenos, no. Somos linaje de nuestro Señor Jesucristo. Somos real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes para enseñarles a nuestros hijos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y ese compromiso tenemos nosotros como padres y como madres, no dejarlos que crezcan como una planta, porque una planta va creciendo y se va yendo sin rumbo, sin dirección, para ir direccionando cada uno de sus pasos que estén dando aquí en este mundo. Y para que proclamemos las nuevas del Evangelio del Reino. ¿Sí? Entonces, qué honor tenemos nosotros como su iglesia. Real sacerdocio, de la realeza, del linaje de David. Somos su pueblo, somos su novia, somos sus hijos. ¿Qué quieres saber más? Que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué ha hecho Jesucristo en tu vida? Cuando estábamos en el mundo, estábamos afligidos, teníamos depresión, teníamos insomnio, andábamos en las drogas. Todo eso es lo que te corresponde, proclamarle a tu prójimo. Porque ese es el testimonio que tú tienes para que todos aquellos que no conocen a Jesucristo vean que en Jesús hay poder. ¿De dónde te sacó? ¿Qué fue lo que te quitó? ¿Qué fue lo que te sanó? ¿De diabetes? ¿De cáncer? Solo tú sabes mejor que nadie. Tú, el que habita en la eternidad. ¿De dónde te sacó? Proclámalo, decláralo. Porque tu testimonio vale más que 1000 palabras. Si eras una persona arrogante, ahora es una persona humilde. Si eras una persona soberbia, ahora es una persona llena de paz, llena de amor, llena de compasión. Que proclames todo lo que nuestro Señor Jesucristo te ha quitado, que el enemigo te infundió. Y eso es lo que somos nosotros, somos un heraldo, somos un testimonio vivo para que donde quiera que andemos, proclamemos lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, de dónde nos sacó, qué fue lo que hizo, qué está haciendo. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Qué éramos qué? Antes no éramos hijos, antes no éramos pueblo de Dios, antes no éramos novia, no éramos nada, únicamente una creación. Pero ahora son pueblo de Dios,
Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Verdad que cuando tenemos a Jesús tenemos todo? No habíamos recibido misericordia, pero ahora por su gran misericordia y su bondad, aquí estamos. Porque día a día son nuevas sus misericordias. Gracias, Padre, porque hoy nos bendeciste con este alimento. Gracias porque hoy nos bendeciste con la vida, con la libertad. Tenemos la misericordia de nuestro Señor, que día a día son nuevas. Y así como día a día son nuevas sus misericordias, así día con día tu mente debe de ser renovada y transformada para ese plan y ese propósito. Porque si tú no creces y no aprendes, ¿qué vienes a hacer a la iglesia? No que no quiero que estés, no. Sino que tienes que aprender, tienes que crecer. Y cuando no estés aprendiendo y no estés creciendo, es porque tienes un problema. Y ese problema es espiritual, porque lo del demonio es espiritual, así como lo de Jesucristo es espiritual. Y si el demonio te está atormentando, no puedes servirle a dos amos. Hay confusión, no hay dirección, por lo tanto no hay crecimiento. Y lo que tu padre te está enseñando, te entra por aquí, te sale por allá. Antes no éramos nada. Por su gracia, por su misericordia, aquí estamos. No somos merecedores aún. No somos merecedores de lo que nuestro Señor nos ha dado. Porque cuando yo diga que soy merecedor, yo ya estoy mal. Estuve haciendo cosas indebidas, cosas que... Y todavía me siento, no es que esté mal, sino que tengo que tener mi mente alineada para no olvidarme de dónde me sacó, de dónde me rescató. Porque cuando yo diga que yo merezco todo, ¿quién sería yo? El que mereció todo y el que merece todo es Jesucristo. Porque no hubo pecado, en Él no hubo engaño. Gracias que Él ha ordenado y capacitado a nuestras vidas para poder entender y comprender ese plan y ese propósito divino y celestial y ahora someternos en su voluntad. Pero sigo siendo uno igual que cada uno de ustedes. Somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Y con esto vamos a ir terminando en Apocalipsis capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Jesús viene por su iglesia, que está vestida con lino fino, resplandeciente, que son los hechos y las acciones de nosotros, porque su iglesia es santa. Somos santos nosotros, no como hoy el mundo lo pone todas las cosas, o específicamente como el católico lo pone, que alguien hizo buenas obras y esa persona dicen que es santa. Nosotros somos santos porque así le plació a nuestro Señor. Y los que se guardan en santidad
Van a ser los que están vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las obras que estamos justas, porque tenemos un Padre a quien obedecemos y nuestro Padre es justo. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo. Su justicia, implantarla en nuestra vida para ser justos, para ser santos y para hacer acciones y hechos que sean agradables delante de los hombres y delante del trono de la gracia. Se nos ha concedido, no a todos se nos va a conceder, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Si tú eres merecedor, tú vas a ser la persona que te van a mudar, te van a cambiar. De lino fino representan las acciones justas de los santos. No dice que de las acciones o de los testimonios injustos. Está hablando de justicia. Tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios de verdad. Y ante Él nada podemos ocultar. Somos su iglesia y por lo tanto tenemos que tomar decisiones sabias. Si vemos todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pecaba y transgredía de constante los mandamientos que nuestro Señor, el Padre, estableció, siempre le decía a Moisés: purifíquense y santifíquense, porque mañana van a ver al Señor. Si usted no se purifica y no se santifica, sin santidad usted nadie verá al Señor. Mucho menos va a convivir, ni mucho menos se va a alegrar en las bodas del Cordero. Usted va a quedar como las vírgenes que no tuvieron aceite. Y cuando quiera que le abran la puerta, ya la puerta está cerrada. ¿Sí? Hay que estar al día, de constante, examinar su vida, porque de esa manera podemos examinar y ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas correctas, y para que entendamos que solamente nuestro Señor es el que nos ha dado todo. Él es el que nos da la fuerza y la paz para seguir adelante. Él es el que nos empodera. No es el hombre, no es su sabiduría, no es su capacidad. Y la novia dice que su novia se ha preparado. Entonces, nosotros como su iglesia, cada día debemos de prepararnos en cuidar nuestro cuerpo, en amarnos, en crecer en el conocimiento de su verdad, porque de esa manera podemos llegar a ese plan y ese destino final. No dice que las que no, a las que se están preparando. ¿Sí? Porque hay muchos que vienen y se sientan y así como se sientan así salen. Esos no van creciendo, no van aprendiendo, no se están preparando, no se están capacitando, y el único que capacita es Jesucristo, cuando tú te sometes a su voluntad. La iglesia que Jesús está preparando es la que es mansa y humilde de corazón. ¿Sí? Y les pedimos, hermanos, que nos ayuden a proclamar el evangelio del reino, porque cada quien tiene un compromiso que cumplir aquí en esta tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.